Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Es un honor y un privilegio para nosotros acompañarte en tu vehículo, en tu negocio, oficina y también en tu hogar. Les damos la bienvenida a nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Les saluda Tato Chacón y en esta ocasión me acompañan unos amigos especiales. Walfred Palacios, está también Alan aquí con nosotros y queremos darle la bienvenida especial también a Sergio que se está uniendo a nuestro equipo. Así que les doy el tiempo para que puedan saludar a toda la audiencia. Si gustas empezamos con Walfred y ya vas ahí dirigiéndonos. Muchas gracias, Tato, amigos. Muchas gracias por estar nuevamente en su programa que dice la Biblia. Para nosotros es un gran gusto, una gran bendición, pero también una gran responsabilidad poder trasladar lo que la palabra del Señor nos dice. Pero quiero también darle tiempo aquí a mis amigos y Sergio. ¿Qué tal, amigos? Es un privilegio compartir hoy con ustedes. Abróchese los cinturones porque vamos a empezar a explorar la Biblia. Así que este tema va a ser súper interesante, así que lo invito a que jale su tacita de café y se venga con nosotros a ver qué dice la Biblia. Así es, Sergio, y definitivamente, queridos amigos, para nosotros es un gusto poder estar todos los lunes ahí con ustedes y que usted nos haga el favor de escucharnos, pero más que todo que también nos acompañe en este viaje de aprendizaje de la palabra de Dios. Y definitivamente el tema de hoy creo que nos va a ayudar mucho para poder no solo profundizar en las Escrituras, sino también poder ver qué podemos hacer en la práctica con lo que vamos a aprender hoy. Así es, el tema que estaremos viendo el día de hoy es, escuchen, sobre la ira. Vamos a comprender lo que es la ira y sus consecuencias. Estaremos viendo un versículo clave muy especial. Está en Proverbios capítulo 14, versículo 29, y dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que se impacienta de espíritu enaltece la necedad. ¿Cuál es el problema de la ira? Eso vamos a estar viendo hoy, así que pongamos mucha atención. La ira es una emoción intensa que puede surgir por frustración, injusticia o bien por provocación. Según la Biblia, la ira no es inherentemente pecaminosa, pero puede llevar al pecado. Si no se controla, la ira descontrolada puede resultar en conflictos, daños físicos y emocionales y decisiones imprudentes. La Biblia advierte sobre las consecuencias negativas de la ira no gestionada, exhortando a la paciencia y al dominio propio. La ira debe ser manejada con sabiduría y bajo la guía del Espíritu Santo para evitar dar lugar al diablo. Y nosotros debemos promover una vida justa y pacífica ante Dios y los demás. Escuchemos el siguiente mensaje. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Manejar la ira es una habilidad importante para la vida. Los consejeros cristianos afirman que el 50% de las personas que acuden a consejería tienen problemas para manejar la ira. La ira puede destruir la comunicación y destrozar las relaciones y arruinar tanto el gozo como la salud de muchos. Lamentablemente, la gente tiende a justificar su ira en lugar de aceptar su responsabilidad. Cada persona lucha en diversidad de grados con la ira, afortunadamente. Escuchen bien, la palabra de Dios tiene principios sobre cómo manejar la ira de una manera piadosa
y cómo vencer la ira pecaminosa. Así que Walfred y amigos, favor aportar sus enseñanzas en esta tarde. Muchas gracias nuevamente, Tato. Y es interesante abordar estos temas a la luz de la palabra porque al final de cuentas es la guía sobre la cual nosotros debemos regirnos como hijos de Dios, como cristianos. Entonces, partiendo del punto, ¿qué es la ira? ¿Verdad? Esa sería la primera interrogante que debemos responder. Y podemos ver que es una emoción intensa, que puede ser una respuesta a una injusticia o a una provocación. Es una reacción. Entonces, prácticamente, casi todas las emociones son reacciones ante un estímulo, un disparador. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, la describe como una reacción natural, pero que debe ser manejada con sabiduría para no caer en la insensatez. Realmente aquí está la clave. Es cierto, todos hemos experimentado diferentes tipos de emociones. La diferencia es, ¿será que nosotros hemos podido manejar esas emociones o ellas nos manejan a nosotros? ¿Verdad? Sí. Ahí está el punto clave y en lo que vamos a ir desarrollando. Pero cabría acá diferenciar entre el enojo y la ira, ¿verdad? Porque parecieran ser iguales, pero son muy similares. Y yo encontré algo acá que dice que el enojo puede manifestarse internamente o externamente. Algo que quizás nos moleste, algo que vemos, pero no necesariamente se va a notar, ¿verdad? Alguien que experimenta enojo puede sentirse frustrado, irritado o molesto, pero estas emociones suelen ser controlables y no suelen llevar a acciones violentas. Ahí está un punto interesante, ¿verdad? Porque cuando se pierden los estribos, dice el dicho, ¿verdad? Es cuando muchas veces se cometen locuras, ¿verdad? Pero por otro lado, la ira puede llevar a la pérdida del autocontrol y a acciones amenazantes o incluso suicidas. La ira se manifiesta de diversas formas como gritos, insultos, agresión física o destrucción de objetos. Es decir, cuando empiezan a sonar los platos rotos, A volar. a volar platillos voladores en casa o en el trabajo. Porque, miren, todos podemos molestarnos en alguna situación. Tal vez vamos en el tráfico, el ejemplo más típico, ¿verdad? Ahí vamos tranquilos, vamos en nuestro carril, pedimos vía. De repente viene alguien y se nos deja venir o pasa alguna cuestión. Y eso nos puede molestar. Podemos enojarnos, decir, gente imprudente, aquí y allá, o alguna otra situación. Pero si yo le doy lugar a la ira y digo, no, esto no se va a quedar así, me adelanto y le atravieso el carro y en tantas cosas que vemos a diario. Ese ejemplo tan pequeñito, pero también puede ser en la casa, puede ser en nuestro trabajo, puede ser en cualquier ámbito. Entonces ahí es donde está la diferencia. Pero veamos, según la Biblia, qué nos dicen unos pasajes. Y acá, que es realmente donde nos queremos enfocar. Y según la palabra de Dios, la ira puede ser por una justa indignación. Esa puede ser una razón válida, ¿verdad? Por la cual puede venir ese enojo o esa ira. Y ese tipo de ira que la Biblia, por así decirlo, aprueba, se aplica a Dios y a los creyentes. Y la centralidad de esta ira está basada en que reacciona ante una injusticia. Y en el Nuevo Testamento vemos dos palabras que se traducen así como ira. Y una es orge, que es como pasión, energía. Y la otra es como tumos, que es como algo agitado, como algo hirviendo. No sé si les parece conocido ese término. Sí. Estoy hirviendo ahorita. Me hierve la sangre. Le sale el humo. Y le sale el humito ahí, no es café. Pero bíblicamente la ira es la energía que nos da Dios para ayudarnos a resolver problemas. Es como cuando viene una divina insatisfacción, ¿va? Nos molesta una situación determinada y queremos buscar una solución para ello, ¿verdad? Pero leemos en el Salmo 7:11, la versión Reina Valera 60, nos habla acerca de Dios, que Él está airado con los impíos, con aquellos que no son piadosos, o sea, con aquellos que no actúan conforme la voluntad del Señor. Y dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Imagínense, aquellas personas que no buscan el arrepentimiento, que no buscan
el rostro del Señor constantemente, que no buscan hacer su voluntad, que no buscan practicar la palabra. O sea, todo eso, si podemos, nos ponemos aquí a definir lo que son los impíos, vamos a encontrar un montón de situaciones, ¿verdad? Ujú. Pero dice el Salmo que Dios está airado contra el impío todos los días. Es algo permanente. Imagínense que Dios esté airado contra nosotros. Es algo bien complicado, ¿verdad? Si fuéramos, en este caso, impíos, ¿verdad? Pero otro ejemplo un poquito más cercano lo podemos ver en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, en varias ocasiones, Él se enojó Ujú. porque Él era plenamente hombre. Así Era, es, era era plenamente humano. Dios, plenamente humano. Él experimentó todas las emociones y todos los sentimientos que nosotros como humanos podemos atravesar. Dice que Él también fue tentado en todo. Y Hebreos nos dice que atravesó todo eso. Uno, para aprender obediencia y otro, para poderse compadecer de nosotros. Ujú. Es decir, Él sabe cuando nosotros nos enojamos, nos entristecemos, nos frustramos, etc. Él nos comprende. Pero cuando leemos acá en Marcos 3, hay un relato, ¿verdad? de una persona que el Señor sanó, y precisamente en día sábado, que el Señor le gustaba hacer milagros en el día sábado, el día de reposo. Hacía enojar a los otros. Hacía enojar a los fariseos, ¿verdad? Porque, bueno, realmente el Señor quería darles a entender algo, al verdadero significado del reposo, etc. Pero cuando el Señor miraba la dureza del corazón de los fariseos, aparte de que lo entristecía, también lo enojaban, ¿verdad? Lo sacaban de sus casillas. Y dice Marcos 3:5, Jesús los miró con enojo y tristeza. Imagínense, dos emociones juntas. Primero enojo, como quien dice, qué corazón tan duro que no logran comprender lo que yo estoy tratando de demostrarles. Y al final, algunos de los fariseos creyeron y se arrepintieron, pero la mayoría no, por guardar las tradiciones, etc. Pero el Señor los mira con enojo y tristeza a causa de esa dureza en sus corazones. Entonces, démonos cuenta que esa emoción el Señor la canalizaba de una forma adecuada, pero también demostraba misericordia. Ahí automáticamente en el siguiente versículo, en eso dice que vino y sanó a la persona que estaba allí en ese lugar. Entonces, démonos cuenta de que sí se vale enojarnos, sí se vale airarnos. Por eso más adelante vamos a ver ahí los parámetros en donde debemos de mantener esa posición adecuada, correcta, equilibrada, Ujú. de no pecar, ¿verdad? Para no hacer algo que vaya o que nos tengamos que después lamentar, ¿verdad? Porque a veces pasa, ¿Por qué lo hice? ¿por qué lo hice? O ¿por qué lo dije? O ¿por qué? Por eso se dice, ¿verdad? No tome decisiones con el hígado, ¿verdad? A veces estamos respondiendo un correo electrónico. Ahorita le voy a decir todo lo que pienso y empieza uno a escribir. Y le da duro a la compu y se le da arruina. duro a la compu. ¿Por qué lo hice? ¿Qué le pasó? ¿Va? Pero muchas veces si estamos atentos a la voz del Espíritu Santo, no nos va a dejar enviarlo, sino nos va a decir, espérate. Sí, algo importante ¿verdad? que decías con respecto a la dureza del corazón. Realmente una forma de traducir esa palabra es encallocimiento, o sea, es un callo. Ujú. Y realmente lo que vemos en el comportamiento de estas personas religiosas era que ya no tenían misericordia. Así es. Ya eran pues estos fariseos, gente que había dejado por un lado esto y Jesús realmente vio eso, pues, o sea, vio esa dureza casi que impenetrable donde ya no sentían. O sea, Sí. es como que el entenderlo. Y lo que decías, o sea, cómo uno puede llegar también a experimentar esa dureza a veces o provocar la ira de Dios o el enojo de Dios porque somos un poquito endurecidos en no hacer cambios. Ajá. Hay situaciones, creo que en la vida en que se vuelve callo en nuestro corazón algo. Se insensibiliza, ¿verdad? Ya no lo Nuestra sentimos, conciencia. ya no tomamos conciencia de que a Dios no le agrada. Y de una u otra manera, cuando hablabas de la ira de Dios, es increíble que no es una ira que está a veces, sino que es constante. Aunque nosotros sabemos que estábamos enemistados con Dios, así es la palabra. Esa era la Así es. situación de todos los hombres que no había o que no vienen a Cristo. Y por eso es obviamente que Dios está como juez justo todo el tiempo dictaminando su justicia
y viendo esa dureza también del corazón del ser humano, ¿verdad? Qué importante. Y cómo también a veces nosotros nos enojamos cuando vemos ese comportamiento en ciertas personas. Así es. Y por eso dice la ira por justa indignación, ¿verdad? Y Efesios 4:26 dice, los creyentes nos podemos sentir ira, pero sin pecar. Y dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no dejemos que pase el día y estar enojados y al día siguiente amanece y todavía seguimos enojados y se aplica la ley del hielo, te castigo no hablándote. O sea, y son actitudes incorrectas. Entonces aquí es donde tenemos que ver que el control del enojo y la ira es algo que está bajo nuestra potestad hacerlo, obviamente bajo la guianza del Espíritu Santo, pero dice que el enojo es más fácil de controlar que la ira, porque el enojo puede disimularse o esconderse fácilmente. Yo me puedo molestar ahorita con algunos de ustedes, ¿verdad? Porque me interrumpen, no me dejan hablar. No, pero uno puede... Ya sacó humo. ¿Va? Pero ¿qué pasa si yo vengo y empiezo? Sí, no dejan hablar y tiro todo y me salgo de la cabina. Eso ya es una manifestación de ira. Y pública. Y pública. O sea, qué clavo, ¿verdad? Dijéramos acá en Guatemala. Entonces, eso es más evidente. Entonces, dice acá que... las causas del enojo pueden ser tanto internas como externas, mientras que la ira siempre está causado por un agente externo, es decir, las circunstancias que nos rodean. Amén. Interesante. Y es que en esta primera parte veíamos que esta ira controlada nos da una oportunidad de mostrar el carácter de Cristo. Pero ¿qué pasa en el otro lado? ¿Qué pasa cuando esta ira es descontrolada y se vuelve una ira pecaminosa? Y entonces veámoslo a la luz de la palabra. Santiago 1, de 19 al 20, dice... Por esto, mis amigos, hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí podemos ver en este texto dos acciones. Una dice pronto para oír y después viene la segunda que es tardo para hablar. Y cuando vemos el oír, ¿es oír qué? El oír la palabra de Dios, porque es esa palabra de Dios la que nos hace refrenar y lo que Wally nos decía, no caer en ese pecado, ¿verdad? Nos hace ser una ira controlada. Sí, tenemos esa insatisfacción, pero no la llevamos al otro extremo. Y lo segundo es tardo para hablar, ¿verdad? Tenemos que tomarla a la luz de la palabra, filtrar esa información y ya que la hemos filtrado, pues entonces ya podemos hablar o dar una respuesta adecuada. Lo poníamos en el contexto de tirar las cosas, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto personas que actúan de esa manera y luego regresan y dicen, mira, disculpa, pero creo que me salí de control, ¿verdad? Entonces debemos de tener, amigos, cuidado de que eso no se nos salga de las manos, ¿verdad? Que se vuelva esa ira descontrolada que nos haría entonces ya pecar, ¿verdad? Proverbios nos da un consejo en el versículo 22, dice, la persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Lo hemos visto en nuestros trabajos, ¿verdad? Como personas muchas veces ante una situación en la que se ven amenazados, pueden entonces actuar de una manera descontrolada. Que uno decía, yo esto no lo conocía, no sabía que eras de esta manera, ¿verdad? Los lleva a un actuar que puede ser en ese momento peligroso, porque podemos dañar a una persona diciendo palabras o ofendiendo a alguien que de esa manera después el daño puede ser algunas veces reversible y otras veces puede ser no reversible, ¿verdad? Entonces debemos de cuidarnos mucho porque la Biblia en este sentido pues también nos ofrece muchos ejemplos en los cuales esa ira descontrolada ha llevado a situaciones extremas donde hemos visto también que peligra la vida, peligra muchas veces las relaciones y que esas relaciones muchas veces no se han podido restablecer adecuadamente, ¿verdad? Podemos entonces ver que estos ejemplos nos van a servir para ilustrar lo que hoy estamos aprendiendo acerca de la ira. La ira no debe de llevarnos a un momento de desborde, porque ese desborde va a provocar daños, ¿verdad? Y no solo daños a la persona que lo está haciendo, sino que un daño a un tercero que podría entonces en ese momento afectarnos.
Que se Inter- enoja, pierde, dice, va. Casi siempre. Y qué interesante porque al final creo que esta verdad bíblica la tenemos hoy que comprender para ver qué podemos aplicar en nuestro día a día. Porque definitivamente todos estamos expuestos constantemente a dejar que la ira salga. Y sobre todo si de repente nosotros tenemos problemas para ese dominio propio, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que ser sabio y tiene que entender y conocer cuando ya la ira llega a un nivel en donde es mejor aquí corrió que aquí airó y pecó. Aquí se airó. Ahora, algo bien interesante es lo que decías en Proverbios, es entender, a veces uno dice, no, es que yo solo me enojé, ¿sí? Y uno hasta hace el comentario y le dice a la persona, es que no sé por qué te enojas tanto, si solo eso hice, enojarme. Pero vean lo que dice ahí, o sea, la persona que pierde los estribos comete todo tipo de pecados. Y es que uno enojado ya no sabe ni qué dice, ni qué caras, acciones. Entonces, la multitud de pecados que uno puede cometer al darle lugar a la ira es algo terrible. Ahora, hay algunos ejemplos bíblicos que nos ayudan a nosotros a vernos en un espejo y poder no solo poner el dedo en el personaje bíblico, sino decir qué cosas debo yo de cambiar. Cómo esta semilla que el Señor está sembrando en mi corazón hoy tiene que dar fruto, ¿verdad? De arrepentimiento, de acciones que van a ir para poder reconocer que tenemos un problema, si es probable o cabe en el asunto de decir, bueno, yo tengo un problema con la ira, necesito ayuda, es de hacer algo. Y el primer ejemplo lo vemos en la ira de Caín, que lo llevó a matar obviamente a su hermano. Ahora, estudiando el pasaje, me di cuenta de algunas otras cosas que desencadenó esa ira. No solo fue la acción de que mató a su hermano, o sea, Caín ya solo mató a Abel, sino lo que hubo antes de llegar a matar. Exacto. Y les voy a leer el pasaje que está en Génesis capítulo 4, versículos 5 al 8. Dice, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo, oigan, para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano Abel, vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, aquí hay que ponerle atención a este ejemplo porque primero lo que desencadena esto son los celos. Sí, sabemos por la historia que la ofrenda de Abel fue recibida con agrado, la de Caín no. Obviamente es por la forma en que Caín se acerca a Dios, ¿sí? O sea, la forma en que lo quiere adorar y honrar no fue la correcta, pero vean lo que dice, Caín se enojó, y esa palabra enojarse tiene que ver con el mismo concepto que nos leía Wally, ¿verdad? Y aquí tiene que ver con el sentido de calentarse, ¿sí? O sea, de sentir la sangre, sentir que la sangre le está hirviendo, pero también tiene el sentido de poder expresar esa ira de una mala manera. O sea, es llevar a la acción descontrolada algo. O sea, no es un enojo sencillo. O sea, no es una ira que él esté controlando. Ahora, Dios notó este comportamiento y por eso es que Dios al ver dice que decayó su semblante. La palabra decaer tiene el sentido que la persona está consintiendo algo en su mente, o sea, está rumiando ya una idea. Entonces lo que Dios ve en Caín es que él ya está rumiando la idea de que está tan enojado que yo quiero desaparecer a Abel. ¿Sí? Y por eso es de que Dios viene y le habla. Ahora, también la ira no solo la vamos a reflejar contra una persona, sino también contra Dios. Y eso es lo que está pasando también acá. Caín rebelándose contra Dios mismo, porque Dios le dice que si hace lo bueno, ¿sí? O sea, él va a ser enaltecido. Y si él
le da lugar al pecado, el pecado lo va a dominar, pero si él resiste el pecado, al final él va a poder dominar este pensamiento. Pero entonces la Biblia nos narra cómo Caín no escucha a Dios y le da lugar a lo que ya su mente estaba consintiendo. Entonces, el resultado de la muerte o la acción que hace Caín hacia Abel es un resultado del pecado que ya estaba consentido en la mente. Y vean entonces lo peligroso que es la ira. La ira nos puede llevar a estar consintiendo hoy un pecado de decir, este me las va a pagar y este me las va a pagar. Y llega un punto en que aunque la palabra nos está redimiendo en no lo hagas, no es correcto, ese callo, sí que leímos, ¿verdad? Uh-huh. Ese callo que hay en el corazón nos hace entonces ya no sentir, ya no escuchar y llevar al final la ira, que es, en este caso, matando a su propio hermano. O sea, que imagínense qué nivel de pecado que vemos ahí. Pero esto es para que hoy nosotros nos pongamos a pensar cómo nos está dominando la ira, cómo le estamos dando lugar al pecado y qué podemos hacer para no dejar que nos domine y ponerle un alto a estos pensamientos que podamos estar consintiendo contra alguien. ¿Y cómo es que el apóstol Juan creo que es el que dice que el que aborrece a su hermano es homicida, dice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso? El ejemplo acá físico, pero alguien puede decir, no, yo no puedo llegar hasta un punto así, como Caín y Abel, pero dice el aborrecer a alguien, a un hermano. Es como que ya lo estuvieras matando. Prácticamente, ¿verdad? O sea, tan grave es el asunto como decías, ¿verdad? Sí. Okay. El siguiente de Saúl, que es otro ejemplo muy bueno que deberíamos tocar. Sí, lo que vemos también ahí con el caso de Saúl es que Saúl rompe una relación con David, ¿sí? Porque la ira tiene esa facultad. No solo nos pone en una mala relación con Dios y nos lleva al pecado, sino también pues, daña todas nuestras relaciones. Y en 1 Samuel, capítulo 18, en los versículos 8 y 9, dice, cuando Saúl oyó esto, vean, este es otro Caín, ¿verdad? Se enojó mucho. Ajá, celos. Se enojó mucho, pues les agradó escuchar que a David le reconocieran haber matado a 10 veces más soldados que a él. Así que dijo, vean, ahí está el plan. Ahora solo falta que David se quede con mi reino. Lo que él no sabía que ya era David el dueño del reino, ¿va? Quería ser sarcástico, pero ya. Y dice, desde ese día le empezó a tener mala voluntad. Si ustedes quieren poner ahí, podríamos decir, desde ese día decayó. Sí. Desde ese día consintió él también matar ¿a quién? A David. Sí. O sea, no solo rompió una relación, porque recuérdense que David era el que llegaba con el arpa, lo tranquilizaba, y había una buena relación entre ellos en ese sentido, sino que el enojo, la ira, ¿sí? que desencadenó en él, lo lleva entonces a empezar a pensar, ¿cómo voy a matarlo? Y hizo varios intentos. Sí. Le lanzaba la jabalina o lanza, no sé qué es, ¿verdad? Vaya que no tenía buena puntería. Pero también nos puede, o sea, hay que poner esto porque es bien importante en el cómo nosotros hoy podemos estar rompiendo una relación. Exacto. Por esta ira. Como yo, por ejemplo, puedo dejar de estar hablándole a un hermano, una hermana, a un papá, a una mamá, porque ya consentí. Yo no voy a permitir esto, no se los voy a perdonar, los voy a odiar, les voy a enseñar quién soy yo, o a un compañero de trabajo, a un jefe. O sea, esto nos debe abarcar a nosotros y tener cuidado con eso. Exacto. Amigos que nos escuchas, entonces debemos centrarnos en que la ira es una emoción intensa. Debemos actuar con sabiduría siempre y no actuar enojados o pensando en vengarnos. Escuchemos el siguiente mensaje. Ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 9:10. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Darle lugar a la ira es peligroso. En este bloque estudiaremos cómo es que cuando le damos lugar a la ira, estamos en un peligro latente. Sergio y amigos, favor compartir. Y es que veíamos en el bloque anterior
de que en algún momento Saúl desbordaba su ira contra David y llegábamos a ver que le lanzaba la lanza, y en este momento no era para tratar solamente de atemorizarlo, era básicamente que él ya tenía planeado matarlo. Entonces yo quisiera, amigos, que ustedes pensaran en un vehículo que va en bajada y va sin frenos. Básicamente eso ya está descontrolado y es cuestión de tiempo para que el vehículo seguramente se estrelle o vuelque. Y eso es lo que nos puede pasar con la ira, ¿verdad? Nos puede provocar un descontrol, nos puede provocar que algo se salga de una situación a llegar, hemos visto en los ejemplos, a la muerte, ¿verdad? O atentar contra la vida de alguien. ¿Qué les parece si profundizamos en la palabra y Proverbios nos da aquí una luz y un consejo acerca de esto? Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. ¿Qué pasa cuando en esas situaciones que nos enojamos, verdad? Y muchas veces decimos cosas sin tener claridad en nuestra mente, sin razonar, y respondemos simplemente de manera impulsiva y sin medir muchas veces las consecuencias. En algunos casos vamos a pensar que una simple disculpa va a provocar que la persona, y se restablezca toda una relación que teníamos. Alan nos compartía acerca de qué pasa en el ámbito laboral, ¿verdad? Muchas veces lo vamos a guardar ahí, lo vamos a tener ahí para el momento adecuado y decir, ahora es el momento de mi venganza. Yo creo que aquí lo que nos da el consejo la Biblia es que no hay que enojarnos fácilmente, ¿verdad? Eso quiere decir, no lo esté contemplando ahí, porque si lo contempla mucho, en algún momento eso se le va a ir de las manos. Y entonces podemos dañar hasta nuestra propia reputación o en algún momento cometer algún acto de violencia. Sigamos con el consejo de la palabra a través de Proverbios 15 y 18. Dice, el hombre iracundo provoca contiendas, pero el que tarda en airarse apacigua la riña. Y aquí la Biblia es fantástica porque nos habla acerca de dos extremos. Uno es provocar la contienda y el otro es tardar, demorarse, ¿verdad? Creo que el secreto aquí está en esa demora, en llevar ese enojo, esa ira hacia el Señor, rendirlo a Él, y es a través de Él y su Espíritu Santo que podemos entonces ya apaciguar la riña. Dice que la palabra blanda, ¿verdad? Es como un bálsamo realmente, que es la que calma en algún momento, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto que una persona empieza gritando y la otra grita un poco más fuerte, ¿verdad? Como para tratar de competir. Y aquí es el consejo de la Biblia, es todo lo contrario. Si alguien está gritando, habla más bajo, trae paz, trae esa calma, ¿verdad? Y una vez más, el sabio rey Salomón señala estos peligros de la ira y de la contienda. Ser lento para la ira es prevenir una multitud de problemas, y podemos ver que a través de la palabra podemos entonces recibir un consejo oportuno, como lo veíamos, a tiempo, ¿verdad? Alan nos compartía el texto bíblico con Caín, que le decía, lo estás contemplando, lo estás teniendo ahí, lo estás, como diríamos, cocinando para que esa agua hierva, ¿verdad, amigos? Cabal, lo estás poniendo en salmuera. Ay, no. Muy bien. Increíble eso, ¿verdad? O sea, realmente creo que el llamado a todos es hoy evaluarnos. Fíjense que yo tengo que confesarles que yo he pasado un proceso de restauración por ira, y habían ciertas, soy muy competitivo. Entonces, habían ciertos momentos en que competir a mí me causaba definitivamente perder los estribos. Y por ahí le he contado unos testimonios que le dan vergüenza a uno. La verdad, uno pierde el control y después dice, ¿por qué hice esto? O sea, la verdad es una vergüenza después, pero uno puede tener estos comportamientos. Entonces, yo decidí, por ejemplo, ya no jugar fútbol, no profesional, pero sí ya no competitivo,
Entonces, por un Eran buen de tiempo... apellido, vos eras de apellido Bellman, ¿no? Cabal, ¿va? Ya ni chamuscas, ¿verdad? Pues tuve que dejar de jugar un buen tiempo porque me di cuenta que ya estando dentro del campo, para mí era difícil controlarme. Entonces, a veces son temas que uno debe tomar decisiones y decir, si esto para mí va a ser que yo no glorifique a Dios, sino que al contrario, entonces, aunque mucho me gusta el deporte, el fútbol y todo, pues tuve que dejarlo por un momento y trabajar. Porque tampoco se trata de, lo voy a dejar porque no puedo, sino que ahora, gracias a Dios, pues ya puedo, ya juego. Cuando veo a otras personas, yo decía, así era yo. Pero uno debe de dejarse trabajar por la palabra y no dejarse de caer, ¿verdad? Porque al final... esto, digamos, lo estoy llevando a un ejemplo para que usted pueda evaluarse, pero también dentro de la familia, uno como esposo puede estar en algún momento en todo tiempo respondiendo con ira, ¿sí? Y a veces a uno la verdad es que le cuesta aceptar eso. Y es de trabajarlo porque, como decíamos, es consentir algo que no nos está edificando y que nos está llevando, obviamente, a ese caimiento espiritual que cuando nosotros sentimos, pues ya también se nos hace una etiqueta. Ahí viene el airado. ¿Ah? El de mecha corta. Ahí viene el Pedro. ¿Ah? Y a veces uno dice, sí, yo soy un Pedro, pero la verdad es que no debemos ser un Pedro, un Simón, ¿verdad? No debemos ser un Simón descontrolado, sino que debemos dejar que el Señor nos lleve por esa vía de poder rectificar, arrepentirnos y, como yo les digo, o sea, buscar ayuda. Yo la verdad me recuerdo que sí tuve que decir, Señor, yo soy iracundo. Y de hecho la Biblia dice que el siervo de Dios no puede decir iracundo. Entonces que se pega en el corazón decir, bueno, no puedo tener yo este comportamiento. Y es de empezar a trabajar. Así es de que es difícil. La verdad que no es fácil, pero creo que tenemos que ser obedientes y no ser como Caín, ¿verdad? Que Dios le habló y no obedeció. Sí. Difícil, pero no imposible. Y Alan, y gracias por tu vulnerabilidad, porque realmente dijiste dos cosas bien que me llamaron la atención. Uno es tomar la decisión. Yo decidí, ¿verdad? Porque realmente ante todo esto, nosotros podemos decidir qué actitud vamos a optar tener. Uh-huh. Si vamos a hacer como Simón decías, vuela orejas, ¿verdad? Que saca el machete y decían, no, hombre, tranquilo, le decía Alba. Hasta todavía hizo el milagro ahí el Señor de restaurarle la oreja a Malco, creo que se llamaba el siervo de él. Entonces, es una decisión que debemos tomar. Hay muchos medios hoy en el cual podemos tratar los sentimientos desbordantes o las emociones desbordantes, ¿verdad? Porque hay muchas, pero nos damos cuenta que darle lugar a la ira es peligroso. Es peligroso, ¿verdad? Hemos visto casos en el tráfico, gente que anda armada y en el enojo saca el arma, le dispara a otra y después, ¿qué hice? ¿Por qué? Porque en un momento de ira se dejó controlar por ello y cometió una locura. Y nos damos cuenta que la ira entonces es una actitud de los insensatos, nos dice acá, sí. Como segundo punto acá a abordar. Y Proverbios, miren, la sabiduría siempre en Proverbios hablándonos, ¿verdad? Por algo el Señor nos dejó ese libro ahí, pero dice, el que tarda en airarse, interesante, tarda en airarse, es decir, no a la primera, pues, es decir, van a haber cuestiones que nos van a molestar, pero tenemos la decisión de decir, no voy a dejar que esto me quite la paz, no voy a dejar que esto me descontrole. Voy a respirar, voy a contar, cuentas a 1,000,000. Ya no llegó. Pero, porque dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Imagínense qué halago, ¿va? El que tarda, como quien dice, le pueden estar diciendo, molestando, haciendo bullying, como dicen ahora, pero está ahí. No, se pone rojo como tomate, pero no. Sí, pero explota. no explota, ¿va? Entonces, dice, es grande en entendimiento. Más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Démonos cuenta que nos habla de impaciencia. El tardarse en airarse nos habla de alguien que es paciente. Y el mismo Señor dice que Él es paciente en airarse, en enojarse también en ciertas circunstancias, pero trasladándolo a nosotros,
dice que el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Es decir, como quien dice, si el término chapín de mecha corta, ¿va? Dícese de aquellos cohetes pequeñitos. O el Alka-Seltzer, ¿va? O Alka-Seltzer, ¿va? Para no decir nombres y hacer publicidad. También. Gratis, ¿va? Pero bueno, rápido se le echa al agua, se sube, ¿va? Ajá. O una bebida gaseosa, ¿va? La que agitas, sirve, o la agitas, ajá. Y se explota. Entonces, básicamente a eso se refiere cuando no somos pacientes. Cuando a veces estamos haciendo una cola en un banco y vemos que la otra avanza o en un supermercado, ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos atienden a nosotros? Y entonces de ahí empieza a enardecerse el espíritu, a elevarse el enojo. Pero si empezamos a ser pacientes, a saber esperar, porque muchas veces también pueden venir pruebas miren, pues cuando oramos al Señor le decimos, Señor, dame paciencia, no quiero enojarme. ¿Qué es lo que va a venir? Ocasiones en las cuales tenemos que ejercitar esa paciencia para no enojarnos, ¿verdad? Eso así va a ser, Sí. porque es lo que necesitamos. Ahí es donde nos vamos a ir ejercitando. Entonces, no enaltezcamos la necedad. El necio es bastante mencionado en Proverbios, es bastante mencionado en Salmos, es bastante mencionado en Eclesiastés, y es aquella persona que es intransigente, se va contra la razón, o sea, tantas características que habla acerca del necio. Pero también Eclesiastés capítulo 7, verso 9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Nuevamente, como quien dice, mira, tranquilo. No seas como ese vehículo que mencionaba Sergio, va en bajada y sin frenos. Hijo. Y con asfalto mojado ahorita. La mía no paró. Imagínense. No, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Otra vez, no seamos, como dice acá la palabra, necios, no caigamos en esa actitud de necedad. ¿Por qué? Por no refrenar nuestro espíritu, por no refrenar y tomar esa decisión que decía Alan, decir, no, si esto yo ya sé que me va a causar enojo, mejor lo evito. Uh-huh. Frecuentar un lugar, frecuentar algún hobby o algo, si yo sé que eso me va a sacar de mis casillas, no, mejor me abstengo porque no me edifica y ya me conozco. Entonces ahí es donde se empieza a ejercitar ese dominio propio y el fruto al final de cuentas va a ser la sabiduría, es decir, ser sensatos. ¿Amén? Y eso es importante porque ahorita que hablabas de esto es un consejo para todos nosotros. Preparémonos no para la calma, preparémonos para cuando seamos agitados. Porque ahí es donde realmente se va a ver qué hay dentro de nosotros. Que estamos hechos, sí. Cuando venga ese movimiento a nuestra vida y donde constantemente vamos a ser retados. Sí. Porque al final miren qué impresionante lo que dice Eclesiastés, pues. O sea, que el enojo reposa en el seno de los necios. Yo me imagino como estar uno chineando ahí todo el tiempo la ira. Ay, sí. Mi bebé. Y yo creo que nosotros tenemos que entender lo que Walfred nos hablaba al inicio, que realmente cuando entendemos que la ira o estas emociones son una energía que Dios ha dejado para que nosotros podamos resolver las situaciones, pero son situaciones o son aspectos que Dios nos ha dado, por ejemplo, cuando uno tiene un temperamento un poquito fuerte, pero los ha dado para que podamos resolver, no para que podamos dañar ni pasarnos llevando a las personas. Entonces tenemos que aprender a someternos al Espíritu Santo para poder estar alerta y no darle lugar al diablo. Porque al final eso es lo que sucede. ¿Y por qué? Porque la ira lastima, no solo a nosotros, sino que a otras personas. Sí. Entonces, una pregunta rápida. Vos hablabas de prepararnos. ¿Cómo nos preparamos para esos momentos de ira? ¿Cómo podemos prepararnos? Bueno, sin ánimo de hacer spoiler para el otro lunes. Solo quiero decirle que si usted quiere saber cómo librarse de la ira, escúchenos la otra semana que vamos a profundizar en ese tema, pero al menos desde mi experiencia, primero, reconocer que tenemos problema de la ira. O sea, no podemos trabajar si no reconocemos que ahí es nuestra debilidad. Segundo, tomar decisiones y prepararnos para situaciones. Hay momentos en los que hay que huir y momentos en los que nos toca que enfrentar. Si usted no puede ahorita, porque no puede,
mejor huya. ¿Sí? No, eso no quiere decir que sea cobarde. Eso tiene más en un sentido de ser sabio. Y la otra es prepararse porque, por ejemplo, en el matrimonio hay palabritas. Hay palabritas que son como... Detonantes. No, ¿por qué me lo dijo? Ahora, si usted ya sabe que regularmente dentro del matrimonio vamos a usar esas palabritas, expresiones, algo es prepararse, ¿sí? Y poder hablar uno con la pareja. Cuando decís esto, ¿a qué te referís? Porque en mi concepción, ¿sí?, esa palabra trae esto a mi vida. Y entonces eso es como un detonante y termino explotando. Ahora le podrá decir a usted su pareja, no es mi culpa que te enojes. No sé, ay, se ríe, va. Es que no es mi culpa, ¿sí? Pero cuando uno ya lo habla y uno debe ser vulnerable y decir, mira, es que cuando yo escucho esta palabra me recuerda o me lleva a esto, entonces tratar la manera uno Y también. te dice, sana tu corazón. Y peor si esa es la palabra, ¿va? No, o sea, tenemos que ser conscientes y poder trabajar en eso. No se pierda el próximo lunes. Sí. Si usted tiene dudas, necesita ahí alguna ayuda, preguntas, escríbanos. Ahí déjenos su comentario en las redes sociales. Déjenos sus comentarios ahí también en YouTube. Podemos nosotros ahí leer y poder darle a usted respuesta. Pero tenemos que tener cuidado porque al final la ira es algo que no va a quedar ahí. Eso es como una granada, ¿verdad ustedes? O sea, uno la tira, explota, pero hay siempre daño colateral. Sí. Dice Proverbios 19:19. El hombre de gran ira llevará el castigo. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Cuando hablamos o vemos el hombre de gran ira, o sea, ahí la palabra ira sigue siendo la misma, la misma connotación de la imagen de alguien que está ardiendo, de alguien que está con una cólera increíble. Pero también vemos que dice llevará el castigo, que esto significa llevar una pena o una multa. O sea, es alguien que tiene que entender que va a haber consecuencia. O sea, no va a quedar ahí su enojo y su ira, sino que va a pasar esto. Y dice, y se usa de violencia. O sea, no solo ya está con una gran ira, sino que encima viene y, por ejemplo, lo que decía Walfred, dispara, se baja de su carro, le dice al otro, vení pues, bájate. No se da cuenta que el otro sabe pelear, le resultan pegando, resulta avergonzado, ¿sí? Y entonces va a traer nuevos males. Y como les digo, las etiquetas. La verdad yo les digo, es bien feo cuando a uno le dicen, es que vos sos enojado. Y que uno pase y uno todavía ya cambió, pero esa etiqueta va. Es algo que uno arrastra, es una multa. Pero nosotros hoy podemos cambiar esta historia y dejar la ira por un lado y empezar entonces a entender que esto es algo que lastima. También Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo. Lo que estábamos hablando, ¿verdad? O sea, tener esa paciencia para responder. Pero la agresiva echa leña al fuego. Esa palabra agresiva es la misma que utiliza el proverbista para hablar de la ira. O sea, es agresividad, es algo que está ardiendo, es algo que está con una cólera insostenible. Y vea algo, o sea, la ira jamás va a solucionar, sino al contrario, va a encender más la llama. ¿Sí? Es como cuando usted ve algo que se está apagando y ir a echarle ahí fuego, ¿verdad? Soplar. Eso es la ira realmente. Tenemos que evitarla porque hoy mismo puede estar costándonos a nuestra propia vida algo, pero también a nuestras relaciones con Dios. Yo no sé si usted me está escuchando y está enojado con Dios, airado con Dios, ¿sí? Y está consintiendo cosas contra Dios que lo van a llevar después a consentir cosas contra las demás personas. Lo que vemos en la vida de Caín, lo que vemos en la vida de Saúl, dos espejos claros que la Biblia nos deja para que podamos entender entonces qué pasa cuando no entendemos las implicaciones, cuando no entendemos lo mal que la podemos pasar cuando damos lugar a la ira. Entonces, amigos, la ira es un pecado, ¿sí? Eso es algo que tenemos que reconocer, pero es un pecado que lastima, que daña. Y si usted hoy nos está escuchando y es víctima de un iracundo, tiene que entenderlo desde sus heridas también, ¿sí? Lo peor que usted puede hacer es airarse contra el iracundo.
debe entender de que él necesita ayuda, necesita oración y que es un hombre que lo que está pasando es que está en una decadencia. Su espíritu, su alma decayó y ya no logró salir de ahí. Y tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque podemos ser nosotros las víctimas, pero también tener cuidado porque podemos ser los victimarios. Hoy mismo podemos estar marcando el corazón de nuestros hijos, de nuestra esposa, con ese comportamiento. Claro, en nuestro interior sabemos que no es intencional, que quizás ni siquiera es algo que nosotros queramos hacer, pero que ahora vemos este descontrol de la ira, de enojarse, es algo que nos va a traer siempre males, más pecados, y que definitivamente le va a echar leña al fuego, y en lugar de apagar las cosas, va a provocar incendios, daños. Así es que, mis queridos amigos, creo que el otro programa va a ser un programa buenísimo, en donde vamos a poder ver algunos consejos desde la palabra de Dios, como decía Tato, para que usted y yo podamos caminar en esta restauración y podamos salir libres de la ira. Ok, gracias amigos. Evitemos hacer locuras. Ese es un mensaje especial. Evitemos hacer locuras. No actuemos con violencia. No seamos, como nos dijo Walfred, de mecha corta. La Biblia dice que debemos ser amables. Eso calma el enojo. Debemos ser pacificadores. Este es un fruto que demuestra que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Seamos perdonadores aunque nos hayan ofendido. El día de hoy estuve viendo un video que salió en la aplicación de Illumina Play, muy especial, en el cual nos muestra a un joven que de niño su papá lo rechazó. Y él creció con ese dolor en su corazón. Pero llegó un momento en el cual él se convirtió a los pies del Señor Jesús, este joven, y la decisión que él tomó fue de perdonar a su papá y de enfrentarse y llegar con él, con un amor especial. Así que, amigos, les invitamos a que nos estén escuchando. En nuestro próximo programa estaremos viendo cómo manejar la ira. Así que sintonícenos en nuestras diferentes redes y en la radio El Camino. Gracias por su atención. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos qué dice la Biblia.